En el lugar donde sucedió esta historia vivía una chica que era fea, pero muy, muy, muy fea. Era tan fea, tan fea, tan fea que ya había aprendido a vivir en total soledad, porque nadie quería ser amigo de ella. Esta chica se levantaba todas las mañanas y empezaba a barrer el portal de su casa. Su casa quedaba al lado de un club de campo donde había un montón de hombres. Y era la encargada de despertarlos todas las mañanas, porque aparte de salir a barrer, entonaba canciones. Y los hombres, en vez de despertarse contentos, la odiaban. Y tenían unos comentarios terribles como: ahí está la fea, otra vez, cantando, despertándonos. Ay, sí, esa persona, pero ¿qué dice? Si eso no es ni una persona, no es nada. Y cuando estaban diciendo esto, justo por ahí pasaba el hijo del dueño del club. Al escuchar esto, se sintió tan mal, que quiso ir a visitarla y se puso sus mejores ropas y salió. Golpeó la puerta y cuando Loxeyel, que así se llamaba la fea, abrió la puerta y lo vio, enseguida la cerró. El hombre, el joven, volvió a insistir y ella del otro lado le decía que no le iba a abrir, que su casa era muy humilde para él y que ella era muy fea y que él no tenía nada que hacer ahí. Pero este chico era muy insistente y tanto insistió que al final Loxeyel lo dejó pasar. La verdad que era muy fea, muy fea, era feísima, pero era agradable. Y no sé, era ameno charlar con ella, era inteligente. No siempre todos los feos son inteligentes, ni todos los lindos son tontos, esto hay que aclararlo. Pero esta era una fea con inteligencia. Y el muchacho, la verdad es que se la pasaba muy bien, y fue una tarde, y otra tarde, y otra tarde. Y una de estas tardes que la iba a visitar, le pidió matrimonio. Cuando Loxeyel, sí, puso una cara así, o peor, abrió los ojos así de grandes. Cuando escuchó esto, no lo podía creer. Le dijo que de ninguna manera se iba a casar con él. Pero este chico era muy insistente, e insistió una y otra vez, y ella le dijo que estaba bien, que se casaría con él, pero con una condición. Y sin esa condición no habría boda. Le dijo que se casarían y que harían una vida normal, de pareja, solo por el día. Por la noche, él tendría que ir a dormir al club de campo, al club de al lado. Él le dijo que no, que ni loco, que no, que si él se casaba con ella era porque la quería y quería compartir el día, la noche, los meses, bueno, todo lo que pudiera hacer. Y ella le dijo que de ninguna manera, que tan fea como era la cara, era su cuerpo. Y que él, llegada la noche, se iba a sentir obligado a cumplir con las obligaciones del matrimonio y que ella no le iba a hacer pasar por eso. Él era muy insistente, ella era muy testaruda, así que o era eso o nada. Y al final aceptó. Se casaron. Y la verdad es que fueron muy felices, poco convencional, eso sí, pero felices. Y esta noticia, la noticia del casamiento, que el joven, el hijo del dueño del club, se casara con eso, con esa mujer tan fea, no podía ser. Y ahí empezaron a preparar un plan. Así que una de las noches donde el joven marido estaba durmiendo en el club, fueron hasta la casa de Loxeyel, abrieron la puerta, la encontraron durmiendo, la metieron dentro de un saco, fueron hasta el puerto y la tiraron al mar. Terrible. Cuando su marido volvió el otro día a buscarla y no la encontró, no entendía nada. Empezó a buscar por todo el pueblo, a preguntarle a todos. Nadie sabía nada y los que sabían, nada dijeron. Ya estaban frotándose las manos, pensando que el plan había dado resultado y que seguramente él buscaría a alguien digno de ser su mujer. Se equivocaron tanto porque desde ese día hasta el día de su muerte, este joven no dejó nunca de buscar a su fea.
Al principio no lo quería nada, porque pensó que le iba a comer un pie. Los monstruos, yo no sé si ustedes saben, pero los monstruos son agarradores de personas. Sí. Casi siempre agarran mujeres, se la ponen una en un hombre, una en el otro y salen corriendo, salen muy lejos. Pero el monstruo que yo digo, el monstruo amigo mío, no agarra ni mujeres ni nada. Y es tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que los gigantes le llegan al tobillo. Y no vive en el cielo como Dios, porque si viviese ahí, imagínense, se caería. Además, el monstruo tiene un montón de poderes. Y una de las facultades que tiene es de convertirse en lo que quiere, en lo que le da la gana. Y a veces es un cangurito que me salta en la barriga cuando me río. Otras veces es la imagen de mi cara en el espejo cuando parece que la perdí. Otras veces es una lombriz, en realidad es una serpiente disfrazada de lombriz que se queda ahí, en la puerta de mi cuarto, cuidando que nadie venga y que me lleve. A lo mejor ahora va a entrar por esa puerta o vendrá mañana y me va a traer a mi papá. A mi papá que es prisionero por tener ideas y de un solo soplido va a derribar la puerta donde lo tienen prisionero y me lo va a traer. En la uña del dedo chiquito me lo va a traer. Me lo va a meter por la ventana, me va a saludar y se va a ir caminando lentamente como vino. Y yo con mi papá voy a hacer de todo, todas esas cosas que no podemos hacer. No sé, además me va a comprar golosinas, no sé, me va a traer un montón de regalos y un caballo, pero un caballo de verdad. Y con este caballo vamos a salir lejos, lejos, al galope, por tierra firme. Yo agarrado a la cola del caballo bien fuerte y él galopando, galopando, hasta más lejos imposible. Y cuando mi papá sea chiquito otra vez, yo le voy a contar las historias del monstruo amigo mío, para que cuando llegue la noche él también pueda dormir.